Imagina esto. Las mayores adquisiciones tecnológicas del planeta, decenas de miles de millones de dólares, los CEOs más poderosos de Silicon Valley, y detrás de todo, no estaba Goldman Sachs, no estaba Morgan Stanley, no estaba JP Morgan, estaban ellos, una pequeña firma boutique, con menos de 100 empleados. Un banco tan agresivo, tan obsesionado, tan especializado, que terminó convirtiéndose en el mayor depredador financiero de Silicon Valley. Pero esta historia no empieza con Catalyst, empieza con un hombre. Un hombre que lo perdió absolutamente todo. Dinero, poder, prestigio. Fue investigado por el FBI, condenado, humillado públicamente, expulsado de Wall Street y aún así regresó. No solo volvió, construyó el banco más temido de Silicon Valley. Su nombre es Frank Quattrone. Y esta es la historia del banquero que convirtió la especialización extrema en un arma de destrucción masiva financiera. A finales de los años 70, Silicon Valley todavía no era Silicon Valley. No existían gigantes tecnológicos, no existían startups multimillonarias, no existía Internet comercial, y la mayoría de banqueros de Nueva York pensaban que California era un lugar secundario, un sitio irrelevante. Pero un joven llamado Frank Quattrone vio algo que nadie más veía. Frank creció en un barrio obrero del sur de Filadelfia, no venía de una familia poderosa, no tenía apellido famoso, no tenía conexiones, solo tenía obsesión. Consiguió entrar en Wharton School, y después terminó en Stanford University. Y ahí ocurrió el momento que cambió su vida. Un día, un joven de 25 años entra en una clase, va vestido de forma extraña, habla como un loco, y empieza a describir un futuro imposible, computadores personales, tecnología en cada hogar, comunicación digital, compras online, entretenimiento digital. La mayoría pensó, este tipo está fumado. Ese hombre era Steve Jobs, y Frank Quattrone quedó hipnotizado, porque entendió algo que Wall Street todavía no entendía. La tecnología no iba a ser una industria más, iba a devorar el mundo entero. Y aquí es donde hace una apuesta suicida. Regresa a Morgan Stanley y pide ir a San Francisco. Hoy parece lógico, pero en 1981 eso era como pedir que destruyeran tu carrera. Nueva York era el centro del universo financiero. San Francisco era un experimento. Sus compañeros pensaban que estaba loco. Vas a desaparecer. Te vas a quedar aislado. Nunca vas a volver. Pero Frank entendía algo fundamental. Las mayores oportunidades siempre parecen estúpidas al principio. Durante años, Frank trabaja prácticamente en silencio. Pequeñas empresas, pequeños acuerdos, pequeñas operaciones, hasta que llega un cliente, Cisco, después otro, Intuit. Y entonces, 1995, el año que cambió Internet para siempre. Netscape sale a bolsa, y el resultado fue una locura. La acción estaba prevista a $14. Abrió a 70 y una empresa sin beneficios se convirtió instantáneamente en una compañía multimillonaria. Y el mensaje fue claro, Internet había llegado. A partir de ahí, todo explota. Startups, capital riesgo, IPOs, dinero infinito. Y en medio del caos, Frank Quattrone se convierte en el rey de Silicon Valley. Lidera operaciones para Amazon, Cisco, Apple. Incluso participa indirectamente en el regreso de Steve Jobs a Apple, cuando ayuda en la adquisición de Next. Pero aquí aparece algo importante. Frank no era solo inteligente, era carismático. Hacía sentir a cada fundador como si fuera la persona más importante del planeta, y eso, en Silicon Valley, vale más que el dinero. A finales de los 90, Frank Quattrone ya no es un banquero, es una celebridad. Se mueve entre multimillonarios, asiste a fiestas legendarias, gana cifras absurdas. En el año 2000 gana $120 millones en un solo año. Pero el verdadero poder no era el dinero, era el control. Porque si querías salir a bolsa, necesitabas a Frank. Y entonces aparece el símbolo definitivo de la locura.com, Linux. La acción sube más de un 700% en minutos. Hoy parece absurdo. Pero en ese momento, la gente creía que Internet haría ricos a todos. Taxistas comprando acciones, estudiantes apostando sus ahorros, empresas sin ingresos valoradas en miles de millones. Era una burbuja gigantesca. Y Frank estaba exactamente en el centro. Pero toda burbuja necesita un villano cuando explota. Y Wall Street encontró el suyo. Cuando la burbuja.com colapsa, billones desaparecen, empresas enteras mueren, millones pierden dinero, y Estados Unidos necesita culpables. Frank Quattrone era perfecto, rico, famoso, poderoso. El FBI empieza a investigarlo, y aquí sucede algo increíble. No cae por fraude financiero directo, no cae por manipulación bursátil, por un email, un simple email. Durante una investigación, Frank recomienda seguir procedimientos internos de gestión documental. La fiscalía interpreta eso como destrucción de pruebas. Y en 2004, es condenado. 18 meses de prisión. Expulsión de la industria financiera. Fin de su carrera. O al menos, eso parecía.
Porque aquí es donde esta historia se vuelve absurda. La mayoría de personas desaparecerían. Frank no. Frank entendía algo crucial. Su verdadero activo nunca fue un banco. Era su red, las relaciones, la confianza, el acceso. Y mientras Wall Street celebraba su caída, Silicon Valley seguía respondiendo sus llamadas. La economía mundial se derrumba. Global Financial Crisis, bancos quebrando, mercados congelados, pánico absoluto. Y justo ahí, Frank Quattrone funda Catalyst. El timing parecía ridículo. Era probablemente el peor momento posible para abrir un banco. Pero días después, suena el teléfono. Era Google. Así de poderosa era su reputación. Catalyst ni siquiera sabía si podría pagar salarios, pero ya estaba asesorando operaciones multimillonarias. Y entonces aparece el patrón que define a Catalyst. No venden empresas. Crean guerras. Cuando manejan la venta de data domain, consiguen casi duplicar el precio final. Lo mismo con 3PAR. Convierten adquisiciones normales en batallas psicológicas entre gigantes tecnológicos. Porque Catalyst entendía algo. En M&A, la tensión genera dinero. Toda gran historia necesita una dupla, y Catalyst encontró la suya. George Butrus. Si Frank era el diplomático, George era el misil, agresivo, brutalmente directo. Juntos crean una dinámica perfecta. Frank seduce, George presiona, Frank inspira confianza. George destruye negociaciones rivales. Y los resultados son salvajes. En un solo año, Motorola vendido a Google, Autonomy vendido a HP, National Semiconductor vendido a Texas Instruments. Todo con un equipo diminuto. Mientras los grandes bancos tenían miles de empleados, Catalyst operaba como fuerzas especiales financieras. Pequeños, rápidos, extremadamente especializado. Y entonces llega el momento en que Wall Street empieza a tener miedo real. Porque Catalyst empieza a humillar públicamente a los gigantes. El caso más famoso, LinkedIn. Catalyst consigue vender la empresa a Microsoft por 26.000 millones, pero el golpe psicológico fue aún mayor. Los grandes bancos descubren que Catalyst les está quitando operaciones, incluso cuando llevan años trabajando con el cliente. Luego ocurre algo todavía más salvaje. AppDynamics. La empresa está literalmente en proceso de salir a bolsa. Los bancos tradicionales trabajan durante meses preparando el IPO, roadshows, presentaciones, reuniones, y mientras tanto, Catalyst negocia en secreto la venta total de la empresa. 72 horas antes de salir a bolsa, Cisco compra la compañía. Los otros bancos se enteran prácticamente por las noticias. Imagínate la humillación, meses de trabajo, para acabar cobrando migajas, mientras Catalyst se lleva decenas de millones. Y aquí Wall Street comprende algo aterrador. Catalyst no estaba jugando al mismo juego. Entonces, ¿qué hacía tan peligrosa a Catalyst? La respuesta es simple, obsesión extrema. Mientras Goldman hacía trading, préstamos, IPOs, wealth management, research, Catalyst hacía prácticamente una cosa, vender compañías tecnológicas, una y otra vez, durante décadas. Y eso crea una ventaja absurda, porque cada negociación les enseñaba algo nuevo. ¿Cómo negocia Microsoft? ¿Cómo presiona Google? ¿Dónde está el límite de Amazon? Información imposible de replicar. Y además, los clientes recibían atención directa de los jefes, no de capas infinitas de empleados junior. Eso generaba confianza brutal. Porque cuando vendes tu empresa por miles de millones, quieres al asesino más eficiente posible sentado contigo. La historia de Catalyst no es realmente una historia sobre banca. Es una historia sobre especialización, sobre profundidad, sobre dominar algo tan completamente que el mercado no tenga otra opción que acudir a ti. Frank Quattrone entendió algo décadas antes que la mayoría. El futuro pertenece a quienes se obsesionan, no a quienes intentan hacerlo todo. Y eso aplica a casi cualquier industria: YouTube, negocios, arte, tecnología. La mayoría de personas dividen su energía, saltan entre oportunidades, persiguen tendencias, intentan convertirse en todo al mismo tiempo. Pero los verdaderamente peligrosos son los que practican un solo golpe 10.000 veces. Y quizás por eso, un pequeño banco de menos de 100 personas consiguió aterrorizar a toda Wall Street. Porque al final, la especialización extrema siempre termina derrotando al tamaño. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a Tecnoeconomía Lab. Porque aquí no hablamos solo de dinero, hablamos de poder, de tecnología y de las personas que moldean el mundo desde las sombras. Y si quieres otro episodio sobre guerras financieras legendarias, déjalo en comentarios. Porque créeme, Wall Street está lleno de monstruos todavía peores.